Hola, ¿qué tal? En esta ocasión resolveremos este circuito correspondiente al video 3.4-17. Y bueno, comenzamos. Como podemos observar, tenemos en todos los circuitos series de corriente, fuentes de corriente, perdón, los cuales tenemos que, en cada uno de los circuitos, conocer o calcular cuánto es la corriente marcada. Bueno, comencemos. Primero que haremos será poner nuestros nodos. AB, AB, AB y AB. Perfecto. Como podemos observar, debido a que todos tienen en los extremos en los extremos de las resistencias los nodos A y B, quiere decir que cada una de sus dos resistencias se encuentran en paralelo. Por lo tanto, calculemos una resistencia RP aquí. RP igual a 1 sobre 1 sobre 25 más 1 sobre 75. Calcularemos la respectiva resistencia RP igual a 1 sobre 45. Ok, es que estaba parpadeando y me le quedé viendo para ver si parpadeaba mientras la miraba. 1 sobre 90. Abajo también. Sí, creo que tengo problemas con la cámara, no sé por qué. La resistencia RP igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 60. Otra resistencia RP igual a 1 sobre 120 más 1 sobre 30. Entonces calcularemos todas las resistencias en paralelo de cada uno de los circuitos de una vez. 1 sobre 25 más 1 sobre 75. Y esto es igual a 75 cuartos de ohm. 75 cuartos de ohm. Esto se hace para poder hacer un circuito equivalente más sencillo. Entonces del otro lado sería 1 sobre 45 más 1 sobre 90. El inverso de eso nos queda que son 30 ohms. Acá abajo es 1 sobre 15 más 1 sobre 60. Y eso nos da un total de 12 ohms. Y la última resistencia equivalente es de 1 sobre 120 más 1 sobre 30 sobre 30. Estos son 24 ohms. Ahora simplemente voy a checar que haya puesto bien las direcciones y los valores. 320 miliamperes hacia abajo, 75, 25 y 1 arriba. 300 miliamperes hacia abajo, 45, 90 y 2 acá. 500 miliamperes y 3, 60, 15 y 250 miliamperes hacia arriba, también hacia arriba. 120 y 30. Ok, vamos bien. Ahora sí, ya que tenemos todas estas resistencias, podemos hacer nuestros circuitos equivalentes. Tenemos nuestro aquí. Tenemos la fuente de corriente hacia abajo de 320 miliamperes. 320 miliamperes. El nodo A, la resistencia equivalente. Y el nodo B, donde la resistencia es de 75 cuartos de
75 cuartos. Como podemos observar, la corriente se encuentra en este sentido. Ahora, utilizando, bueno, saquemos las de todos de una vez. No, no es cierto, uno por uno. Utilizando la ley de Ohm, tenemos que, respecto a la corriente, el voltaje de V a A es igual a la corriente, son 320 miliamperes, por la resistencia, que es 75 cuartos de ohm, es igual al voltaje. ¿Qué voltaje? El voltaje de AB. 320, entonces, mili, eso quiere decir que lo dividimos entre 1000. 320 entre 1000 amperes multiplicados por 75 cuartos es igual a 6 volts. Entonces, el voltaje de VA es igual a 6 volts. Y lo que nosotros estamos buscando es esta corriente. Como dijimos que esta corriente es la que llega acá, que es de 320 miliamperes, que es la corriente que llega acá, que es de 320 miliamperes. Eso quiere decir que aquí tendremos una corriente I1, aquí tendremos una corriente I2, aquí tendremos una corriente de 300 miliamperes, y aquí tenemos una corriente I1, y aquí tenemos la corriente I2. Aquí también tendremos una corriente, pero estaba en esta dirección. Bueno, aquí no. Está en esta dirección. Aquí son 500 miliamperes. 500 miliamperes. Y acá se bifurca en una corriente y en otra corriente. Llevamos esta I1 y esta corriente I2. Y acá pasa lo mismo. Son 250 miliamperes. Una corriente que, como podemos ver, es una corriente I4. Y en otra corriente que voy a llamar I1. Ahora sí, conocemos el voltaje, por lo tanto podemos obtener la corriente utilizando únicamente la resistencia. Como podemos observar, I1 es igual, bueno, I pequeña 1 es igual a menos I2, porque esta corriente va a seguir el mismo camino, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, calculemos la corriente I2, que va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia, que en este caso es de 25 ohms. Entonces, 6 entre 25, pues 6 25avos de ampere. ¿Qué es esto? La corriente I2. Por lo tanto, la corriente I1, I pequeña chiquita, es igual a menos 6 25avos de ampere. El siguiente, vamos a observar que tenemos el nuevo circuito equivalente, que es de 300 miliamperes. Nodo B, la resistencia equivalente de 30 ohms y la corriente va en este sentido. Por lo tanto, el voltaje de V a A es igual a la corriente, que son 300 miliamperes, multiplicado por la resistencia, que en este caso son 30 ohms. Entonces el voltaje de V a A es igual a 300 miliamperes, que son 300 entre 1000 amperes multiplicados por 30 ohms, que es igual a 9 volts. Entonces conocemos el voltaje de VA. Como lo que nosotros queremos conocer es I2, que es la corriente que pasa por acá, y conocemos la resistencia y el voltaje, podemos calcular la corriente. Entonces la corriente I2 va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia correspondiente. 9 entre 90,
un décimo de ohm es igual a la corriente I2. Ahora, vamos más para abajito. Lo mismo. Dibujamos nuestro circuito equivalente de una fuente de corriente de 500 mA que van al nodo A, la resistencia RP que tiene un valor de 12 ohms, y al nodo B. Como podemos observar, la corriente va en este sentido. Utilizando la ley de Ohm, tenemos que el voltaje que va de ahora sí a B es igual a la corriente, que son 500 mA, multiplicados por la resistencia, que son 12 ohms. Se nos queda que el voltaje de A a B es igual a 500 entre 1000 multiplicado por 12. Eso nos da como resultado 6 volts. Ahora sí, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la magnitud de la corriente I2 va a ser igual a la magnitud de la corriente I pequeña 3, I latina 3 o I no capital 3. Pero sí va a ser de signo contrario. Entonces I3 va a ser igual a menos I2. Por lo tanto, calculemos I2. Entonces la corriente I2 va a ser igual al voltaje, en este caso son 6 volts, divididos entre la resistencia correspondiente, que en este caso son 60 ohms. 6 entre 60 nos queda 1 sobre 10 amperes. Esta es la corriente I2. Por lo tanto, la corriente I3 es igual a menos un décimo de ampere. El último. Como podemos observar, bueno, ahí se ve mejor. Entonces, redibujamos el circuito con nuestra fuente de corriente de 250 miliamperes que va al nodo A para después ir a la nueva o optimizada resistencia RP con valor de 24 ohms al nodo B. La corriente va en este sentido. Utilizando ley de Ohm nos queda que el voltaje que hay de A a B es igual a la corriente, son 250 miliamperes multiplicados por la resistencia, son 24 ohms. Nos queda que el voltaje de A a B es igual a 250 entre 1000 amperes multiplicados por 24 ohms. Y estos son 6 volts. Por lo tanto, para calcular I4, lo único que hacemos es tomar que la corriente I4 es igual al voltaje de A a B sobre la resistencia correspondiente, que en este caso son 30 ohms. Nos queda que 6 entre 30, creo que es un quinto, efectivamente. Avísenme que no vean. Que nos queda que es un quinto de ampere la corriente I4. Entonces, la corriente I1 es igual a menos 625 ohms de A. Acá arribita. La corriente I2 es igual a un décimo. La corriente I3 es igual a menos un décimo. Y la corriente I4 es igual a un quinto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.